Estás viendo El Hombre Invisible. Un joven profesional nos acompaña esta noche en la parte final del programa. Félix Fabián Espinosa Valencia, abogado, graduado de la carrera de Derecho de la Universidad Católica Boliviana San Pablo de La Paz. Tiene un diplomado en el nuevo Código Procesal Civil, realiza un curso de especialización en Derecho Informático y Leyes del Internet y Ciberseguridad. Asesor legal de la Fundación Redes y RedTIC de Bolivia, director ejecutivo del Estudio Jurídico Digital Bonafidelex, Sociedad Civil, Chief Executive Office. Licenciado doctor Espinosa, ¿qué es el anteproyecto de ley marco del ecosistema digital y sus implicaciones que está usted trabajando en la Universidad Católica San Pablo? Y buenas noches. Buenas noches, hombre invisible. Este anteproyecto de ley, que es un paso anterior al que vendría a ser un proyecto de ley posterior, que es lo que se intenta proyectar, es un cuerpo normativo que intenta abarcar el ámbito digital general, es decir, como se trabajaba en los años pasados, para que se entienda un poco, el anteproyecto de ley marco de autonomías, por ejemplo, era como que intentaba abarcar todo el ámbito de este régimen para entrar a las especificidades en cada departamento. En este caso es un anteproyecto de ley, y yo le he denominado, conforme lo mencionan los doctrinarios en los libros contemporáneos que hablan de este ámbito informático digital, un ecosistema. Es decir, un ecosistema como un mundo, porque si usted entiende el concepto de ecosistema digital, va a ser un conjunto de seres vivos que se relacionan entre sí. Y en realidad esto que se denomina una sociedad de la información, como se conoce, que es una sociedad que funciona dentro del Internet, tiene esa misma característica y se abarcan muchos otros temas que en Bolivia, tenemos entendido, están muy retrasados, porque la única base que tenemos es la Ley de Telecomunicaciones y Servicios Postales, que es la 164, con dos reglamentaciones que me gustaría hacer esa puntualización. A veces no se tiene muy en cuenta este tecnicismo, que hay un reglamento general de la ley donde te especifica cada capítulo y cada sección, pero hay un reglamento que es el más interesante y el menos conocido, desafortunadamente, que es el que regula las tecnologías de la información y la comunicación de la ley. Entonces esa es una base, un soporte para intentar presentar un anteproyecto donde puedas tú tener campo de acción. Porque lo que se quiere evitar es, como decía un filósofo Tácito, decir, mientras un Estado es más corrupto, más leyes tiene. No se quiere eso, de decir... ¿Por qué lo dijo Tácito? ¿Estamos hablando del siglo? Del siglo XVII casi. En uno de sus tertulias, como yo le leí ahí. Cuando un Estado es más corrupto, tiene más leyes. Mientras un Estado es más corrupto, más leyes tiene. Eso lo decía él en un contexto en el que intentan cerrar los candados para todas las actividades que puedan o no ser legales o legítimas, que no es lo mismo. Entonces, claro, uno diría, quiere poner una ley del Internet, pero ¿en qué queda? Va a quedar en una ley, en un papel, así como tal vez la ley en contra de la violencia de la mujer, que está ahí. Lo que decimos en Bolivia, que el papel lo aguanta todo. Exactamente, algo así. Pero en realidad lo que se necesita es tener un soporte para desarrollar y elaborar estándares, protocolos y manuales. Eso es lo que en realidad interesa. O sea, implementar estándares, protocolos y manuales para... Es decir, los medios de comunicación casi muchos se enfocan solo en las redes sociales. Y las redes sociales es un pedacito del ámbito digital, de este mundo nuevo de la sociedad de la información. Redes sociales, yo le digo, hombre invisible, hay aproximadamente como 500 o más redes sociales. ¿Dónde? ¿En Bolivia? No, en el mundo virtual. O sea, en Bolivia. ¿Qué es una red social? Una de las redes sociales es una plataforma con un soporte específico en el cual pueden interactuar varias personas. Como decía el pensador Neil deGrasse, un morenito con barba que hasta le han hecho un meme, él dice, la magia del Internet es que puedes tú tener sociedades colectivas interactuando en el mismo instante de manera simultánea. Entonces, esa es la idea de una red social, una plataforma con un soporte en el que tú puedas hacer eso. Y hasta incluso se clasifican. Hay redes sociales para amigos, hay redes sociales para fotos, hay redes sociales para
la vida, estilos de vida, hasta incluso hay una curiosa red social para gente que solo usa barba, para madres embarazadas, es decir, redes sociales no es solo eso. Y justamente este es un tema que me gustaría particularizar, Hombre Invisible, el hecho de pensar en que solo se habla de redes sociales con el decreto supremo, este último que ha sacado el Estado, después del posible golpe que han sentido el 21 de febrero, han sacado este decreto supremo, creando 2 viceministerios en realidad, y dentro de uno de ellos la dirección de redes sociales. Lo que hace en realidad es hacer lo que debiese haber hecho antes de febrero o después. Es un poco apolítico a mi punto de vista, porque lo que se necesitaría en realidad es intentar normar el ámbito digital para poder controlar cosas más grandes que una red social. Vamos a mencionar tema de evidencia digital, de cómo tú puedes presentar pruebas ante un proceso judicial de pornografía infantil, trata y tráfico, cosas grandes, cosas tan grandes, Hombre Invisible, como que hay casos donde se empieza a utilizar robótica con inteligencia artificial y hay personas en el ámbito digital que pueden hackear, en el término común, ese sistema que está intentando darle movimiento a una persona parapléjica. Entonces, ¿cómo tú puedes controlar eso? ¿Cómo puedes regular? Entonces, siempre sí o sí va a ser a partir de un marco, de una base digital que te ayude a hacer protocolos, estándares y manuales. Y Bolivia tampoco, vamos a decir que sí estamos retrasados, pero intentan hacer un avance a través de un otro decreto supremo que tienen con la creación de la AGETIC, de la Agencia de Tecnologías de la Información y la Comunicación, que intenta implementar la facilidad de las firmas digitales, de aceleración de trámites, y que hasta inclusive intenta hacer el que se denomina gobierno electrónico o gobernanza de Internet. Félix Fabián, una pausa a nuestros auspiciadores. La pregunta queda en el aire: ¿qué relación hay entre la robótica y la digitalización? Félix Fabián Espinosa Valencia nos va a responder. ¿Nos abran, por favor? Con permiso. Ya vuelve El Hombre Invisible. Te mueves, lo tienes rápido ya. Tu cuerpo, mi cuerpo, disfruta más. Pomelo rosado me gusta más. La única nuestra, no hay otra igual. Pomelo News, Pomelo, Pomelo News. Esta es La Cascada, orgullosamente boliviana. Fides Televisión presenta Combate. Estás viendo El Hombre Invisible. Fabián Espinosa, abogado de la Católica San Pablo en La Paz, pero también experto en el ecosistema digital. ¿Qué relación hay entre la robótica y lo digital? Fabián, por favor. Bueno, Hombre Invisible, creo que estamos en un proceso de ser expertos todavía. Así, respondiendo en esta división, la robótica es esencialmente una rama de la ingeniería mecatrónica que elabora y desarrolla cualquier tipo de contenidos en personalidades, en actividades que no son propias del ser humano. Es decir, crea un mecanismo, un motor para intentar realizar cualquier tipo de trabajos u oficios.
desde un robot, como cualquiera se lo imagina, o sea, un suprahumano, hasta un brazo que elabora estas botellas de agua. Y lo digital, en el concepto típico de la palabra, es todo aquello que está relacionado a la informática, es decir, contenido que puede ser digitalizado o virtualizado. Virtual como sinónimo de que está en el ciberespacio, que es el nombre más propio, porque justamente una curiosidad es que recién desde el 2014 en la edición de la Real Academia Española se han introducido términos muy interesantes con relación a la tecnología. Entre estos está ciber, que en realidad es con Y, con I latina, le cambian para ser en español, y está Twitter, y está tablet, y está wifi, como le dirían los españoles, o wifi, pero son palabras que ya están reconocidas por nuestra lengua de manera oficial, pero desde el 2014, es decir, no tenemos ni 2, 3 años. Y justamente haciendo este avance para poder regular algo y tener una normativa con la musculatura suficiente como país, es que me parece muy interesante precisar el hecho de que se tiene que desestigmatizar esto de que dicen que el gobierno, cuando quiere regular una norma, quiere fiscalizar, quiere controlar, quiere cohibir al ciudadano de a pie, es decir, me quieren controlar, con la ley me van a quitar mi privacidad, mi anonimato. En realidad lo que se intenta hacer con este anteproyecto de ley, si es que surgiere, que tengo todas las esperanzas de que se hagan, es justamente lo contrario, es decir, tener una protección ante los que realmente tienen este control. Es decir, a mí me parece una contradicción, una paradoja, hombre invisible, el hecho de que algún ciudadano se queje y diga, no, el gobierno me quiere revisar, me quiere controlar mis redes sociales, lo que yo pongo, porque estoy ejerciendo mi libertad de expresión, mientras que en realidad tú no haces nada con los dueños del portal donde tú estás poniendo tu voluntad, que están en Estados Unidos, y quienes realmente te controlan y te miran hasta la última coma de lo que tú pones, y tú no te quejas de ellos. Y en realidad este anteproyecto de ley va a ser... ¿Hay un imperialismo informático? Se podría decir que sí, pero el imperialismo ya pasó esa etapa informática, esa ya fue. Ahora la que quieren ver es la energética, porque la informática ya tuvo un golpe con algunos espías que tenían en su servicio de informática del Centro del Servicio de Información de Estados Unidos. O sea, ellos ya fueron, es decir, hoy por hoy los países de primer mundo ya están mirando la informática simplemente como un instrumento, no como un fin. Vamos a decir, el martes, anteayer, o antes de anteayer, China ha sido el primer país que ha lanzado al espacio un satélite cuántico. Yo no entiendo mucho tampoco de eso, pues soy legalista, pero dentro de lo poco que entiendo es un satélite cuántico, es decir, capaz de poder transportar moléculas. ¿Por qué? Porque están apuntando a la teletransportación. Entonces, mientras nosotros decimos, por favor, tengamos una norma para que yo pueda presentar un acoso que tengo de mi ex esposa en el Facebook para que el juez me lo valide, porque no tenemos un estándar o un protocolo donde un juez pueda validar una prueba por Facebook, los países de primer mundo están viendo esto. Bolivia ha lanzado el satélite, no sé con qué finalidad exactamente, ojalá sea buena, pero en realidad el uso que se le tiene que dar es mayor. Entonces justamente es esto, para que se conozca un poco. Tú puedes controlar que haya, la ATT respondió a un protocolo formal que hemos tenido con el Congreso, que he tenido la oportunidad de tener, donde yo consultaba y decía, ATT, tú como agente oficial del Estado boliviano en las telecomunicaciones, ¿tienes alguna vía, algún puente oficial para poder solicitar información a Google, Facebook, Twitter, cualquier aplicación o cualquier empresa que está metida en el Internet? Y me respondieron que no. O sea, es decir, no tienes un acceso oficial que te pueda responder ante respuestas que son tan graves como este debate que se juega, no sé si tal vez lo han escuchado, del derecho al olvido, hombre invisible. Es decir, yo era un criminal que me ha asaltado un banco, me han dado 5 años de pena, está bien, correcto. He cumplido mis 5 años en la cárcel, me quiero redimir y al año voy a una entrevista de trabajo, me buscan en Google y sigue apareciendo la noticia de que Fabián Espinosa asaltó un banco.
Y entonces Google me está como que haciendo mala propaganda. ¿Y qué hago con esto? Y esto es lo que se ha denominado el derecho al olvido. Es decir, yo tengo un procedimiento para decirle a Google, oye, basta de decirme que ya he asaltado ese banco, ya cumplí mi pena, ya he pagado, ya me he reinsertado a la sociedad y ya tengo todos mis derechos restablecidos. ¿Y ese derecho al olvido está en alguna legislación mundial? Está, en realidad hay una resolución que ha sido un resultado de peleas y peleas de agentes internacionales, tanto particulares como colectivos, que han llevado a una resolución del Tribunal Europeo, en el Consejo de Europa. Y en el Tribunal Europeo lo han obligado a Google a borrar información determinada de gente que ha peleado en estos casos. Y en realidad hay hasta un formulario ya en el portal de Google, cualquiera lo puede encontrar. ¿Formulario de qué tipo? Es un formulario donde te preguntan las particularidades, de decir, en mi ejemplo, usted es tal persona, sí, acredítelo mediante algún medio idóneo. Usted es el que asaltó el banco, sí, presente su sentencia, ya cumplió su mandamiento de libertad, es decir, una suerte de formalidades en las que justamente, es decir, estos formularios tú tienes que tener un puente entre lo internacional y lo nacional. Entonces, para llegar a lo internacional... ¿Y si Google no cumple? Si Google no cumple, es el típico aforismo que utilizamos como abogados, es decir, cuando quieres ir a denunciar alguna vulneración de derechos ante una instancia internacional, lo primero que te dicen es, tienes que agotar instancias nacionales, pero si nosotros no tenemos instancias nacionales, o casi la única que tenemos es la acción de protección de privacidad, que también ataca otro mundo y otra particularidad de esto del mundo del Internet, que son tus datos, la protección de tus datos y el derecho al anonimato que tienes en el caso. Entonces, por eso yo digo, un anteproyecto de ley necesitas para poder elaborar estos estándares, protocolos y manuales que te puedan ayudar a habilitarte a hacer esto. Hay un caso bien particular que está contemporáneo, vamos a decir, en el día a día, hasta incluso usted, hombre invisible, lo ha debido escuchar, de este tan famoso juego del Pokémon Go, que todos lo andan usando. Y es una pausa, me contará sobre Pokémon Go. El Invisible y sus auspiciados. Estamos con Fabián Espinosa Valencia. El tema de lo digital, los instrumentos digitales y qué es la cultura digital. Pero hablaremos del Pokémon. ¿Se aguardan, por favor? Regresamos. Ya vuelve. El hombre invisible. Gracias a ti, escribimos 15 años de nuestra historia y en Prenda Más queremos celebrarlo con ustedes. Por eso sortearemos 3 autos Fiat 0 kilómetros, modelo 2017. Todo lo que tienes que hacer es solicitar un financiamiento en cualquiera de nuestras agencias. Te damos un cupón por cada 350 bolivianos. Te damos 2 cupones por cada $50. Mientras más cupones, más oportunidades de ganar. Primer sorteo, 16 de septiembre. Segundo sorteo, 17 de noviembre. Último sorteo, 13 de enero. Prenda Más. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. No se pierda La Hechizada. Mi gato come flores. Interesante. Amy, Tabata, la señora Burke está hablando. ¿De qué está hablando? ¿Te dice sí o no, señora Burke? ¿Sí o no, señora Burke? ¿Por qué no te lo pruebas, Samantha? Creo que esa es una gran idea. Está bien, niños. Siéntate. ¿Ahora, niños? Hola. Pero, señor Stevens. Qué extraño. ¿Extraño qué? Nada. Francamente, ninguno me queda bien. ¿Ninguno? No. Ninguno de estos es para mí. ¿Quiere traerme? La Hechizada. Sábados de 10 a 10:30. Solo por Fides TV.
No se pierda El Virginiano. Déjame probar la puntería. No hay nada que explicar. Por favor, Henry, es preciso hacerlo. Es que no comprendes lo que pasó. ¿Dónde conseguiste ese animal, Wilkie? Oh, un individuo me lo regaló. Y entonces me dijo... Estás viendo El Hombre Invisible. Fabián Espinosa. Fabián, ¿cómo quisiera que lo calificara el Invisible? ¿Como abogado cibernético, abogado virtual? Sí, en realidad es intentando ser especialista en derecho informático. Derecho informático. Pokémon. Sí. ¿Qué es ese juego que prácticamente ha deslumbrado a la juventud en muchísimos países del planeta, desde China a Estados Unidos, desde Rusia a la Argentina, desde Bolivia a Alemania? Sí, la verdad es un fenómeno social que... ¿Cómo nació? Uno no termina de entender. En realidad, Pokémon GO es de una empresa que se llama Niantic Labs, que era hasta el 2015 parte de Google, porque Google tiene un centenar de empresas. Y Niantic Labs era una de ellas que recién tuvo la valentía de independizarse, de salir del nido de Google. Y del 2015 a 2016... ¿Google es una corporación? Claro, Google es una empresa, es una corporación network que es el buscador más famoso del mundo. Con un rectangulito donde buscas absolutamente todo. Entonces... ¿No tiene que ver con Wikileaks? En realidad, Wikileaks lo encuentras en Google. Google es un buscador, es una plataforma que te recopila absolutamente todo. Es como lo que vendría a ser en años anteriores la Biblioteca de Alejandría. Ahí encuentras absolutamente todo. Wikileaks, Pokémon, Fides, Fabián, reloj, absolutamente. Es simplemente eso. Es una biblioteca virtual. Exactamente. Es casi una compilación de biblioteca donde hace todo y hasta te lo piensa, porque si yo pongo hombre y, ya me va a aparecer visible. Ya te lo piensa. Porque hay muchos pensadores que decían, hay un pensador italiano, Ferrari, que dice, yo he escrito un libro donde decía que Google era acéfalo. Pero hoy por hoy, eso lo escribió el 2005. El 2013 en una conferencia dijo, hoy por hoy admito que me he equivocado. Porque Google ha hecho, por ejemplo, una aplicación del traductor donde en tiempo real, en la cámara, tú pones una palabra en un idioma y te lo traduce a otro. Entonces llega a cosas tan lejanas donde... ¿Cuánta gente debe trabajar en Google? No, en realidad es tan grande que se hace por estados. Donde está la más famosa, que es en Estados Unidos, que es el Silicon Valley, donde están ahí los estudios. California. Pero retomando el tema de esto de Pokémon con la empresa esta, es el primer juego que se ha hecho con lo que se llama la realidad aumentada, que es que en una cámara donde yo lo puedo filmar al hombre invisible, a mí, a la pantalla, aparecen unos muñequitos que son los Pokémones, que los vas atrapando y hay una dinámica. Pero lo que yo quiero rescatar de esto es que justamente a través de un movimiento desde lo jurista, que yo inevitablemente siempre me voy a ir a ese lado, han tenido problemas porque los niños y la gente se entraba a lugares prohibidos a buscar los Pokémones. ¿Por qué prohibidos? Se entraban al Capitolio, por decir una cosa, en Estados Unidos, que no se puede, o sea, son áreas restringidas. Por razones de Estado, vamos a decir, o al Palacio, por ejemplo, ahora tú no te puedes entrar a Palacio, a las graderías de mármol a buscar, o sea, no te van a dejar. Entonces, ¿Y por qué los Pokémon están ahí dentro? En realidad es un mapa donde pueden estar en cualquier lado, es una cámara real, no es una filmación, y en la cámara real aparecen, eso es lo que se llama una realidad aumentada. Pero lo que se tiene que rescatar es decir, esta empresa siempre se tiene que mirar más adelante, porque yo, hombre invisible, soy un convencido de que si la tecnología, el internet y todo este mundo de la sociedad de la información no mejora nuestro estilo de vida, no sirve. O sea, ¿Y lo está mejorando? En realidad lo está queriendo mejorar, pero por este tema del dinero, que el dinero siempre va a primar lamentablemente, todavía no, se lo guardan. Porque voy a decir, en este juego, que es de realidad aumentada, también a la par de Google, a partir de denuncias y denuncias que llegaban a instancias judiciales tan altas, se ha creado un formulario donde pueden entrar
cualquier persona puede entrar a la empresa del juego y decir, por favor, que Fides, frente al San Calixto, no esté en su mapa y que no se registre ahí. Entonces ellos dicen, bueno, y lo borran. ¿Se puede? Se puede hacer eso. Y hay un formulario, pero ha sido a raíz de demandas y procesos. ¿Y hay obligación de que lo hagan? Hay obligación de que lo hagan porque hay una resolución pronunciada por autoridad judicial internacional. El problema está, una vez más, en que Bolivia no tiene un instrumento para poder equipararse, es decir, no dice yo puedo ir a poder acogerme a esta ley porque no la tengo. Le doy el ejemplo del acuerdo de ciberdelincuencia de Budapest que se ha hecho el 2011 sobre ciberdelitos. Y Bolivia no puede adscribirse a ello, uno porque no es del Consejo de Europa, del Tribunal Europeo, pero vamos a decir que sí lo es, pero no puede porque no tiene una norma para equipararse. Es decir, quiere ir a jugar fútbol sin cachos. ¿O sin reglamento? No, o sin reglamento, o sea, no tiene. ¿Por Entonces, no, por el retraso, por la precariedad normativa que tenemos, o sea, es decir, por el poco avance. Pero si tenemos, decía usted que un país corrupto multiplica las leyes, aquí no sobran leyes. Claro, exactamente, pero en este tema sí es necesario, siempre y cuando puedas indexarlo, o ese es un término digital, o puedas enlazarlo a la normativa internacional. Porque si tú ves la normativa internacional de países cercanos a nosotros de Sudamérica, vamos a decir, para no irnos al otro lado del mundo, que los más avanzados, vamos a decir, son Brasil, Colombia, Argentina es el caso más cercano a nosotros, tienen unas normas sumamente robustas. ¿Argentina también? Argentina, es más, Argentina el 2012 lo ha invitado el Consejo de Europa a que se pueda adscribir al convenio de Budapest. O sea, están súper avanzados a nivel digital. Totalmente. O sea, ¿Son líderes en América Latina? No son líderes. Casi están entre Brasil y Colombia, entre los más avanzados, pero Argentina es la más parecida a nosotros. Y justamente ellos intentan agarrarse de las tecnologías que los primeros mundos están viendo. Una pausa, Fabián, qué interesante lo que está diciendo. La cascada. En tus mejores momentos, diviértete con Pomelo Neus. El único y verdadero sabor del pomelo rosado es de la cascada, orgullosamente boliviana. En tus mejores momentos, diviértete con Pomelo Neus. El único y verdadero sabor del pomelo rosado es de la cascada, orgullosamente boliviana. El Invencible y sus auspiciadores en Radio Fides y Fides Televisión. Seguimos hablando de ese mundo tan innovador, tan desafiante. Lo virtual, lo digital. Pokémon, seguiremos hablando de ese juego que no se puede entrar a todas partes. Con permiso. Ya vuelve. El hombre invisible. Solo Tigo te trae Netflix en tu plan para revolucionar tu entretenimiento. Es momento de convertirte en presidente. Desde el living de tu casa. Encerrarte en una gran serie. En plena libertad. Solo Tigo te trae planes con 3 meses de Netflix incluidos. Contrata ya tu plan Triple Play. Llama al 817-9000 o ingresa a netflix.tigo.com.bo y encuentra el plan perfecto para ti. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATEP. Big Bands es un espacio dedicado a la mejor música del momento. Adriana Aguilar Rodríguez y Leonardo Balda nos presentan la mejor selección de los mejores hits musicales, los videos más populares, las canciones más bailadas, los éxitos más sonados en el planeta. Los encuentras los sábados y domingos a las 21 horas por las pantallas de Fides TV. Esto es Big Bands.
Todos los domingos a las 19 horas. Ciclo de películas que marcaron la historia. Los Miserables es una novela del político, poeta y escritor francés Victor Hugo, considerada como una de las obras más conocidas del siglo XIX. La novela, de estilo romántico, plantea a través de su argumento un razonamiento sobre el bien y el mal, sobre la ley, la política, la... Estás viendo El hombre invisible. Fabián Espinosa, que es abogado cibernético. Fabián, el Pokémon, cuénteme qué busca, porque parece que la gente que está siguiendo a esos muñequitos no se ha dado de cuenta de lo que busca ese mundo digital que está avanzando rapidísimamente. Gracias. Claro, no, Hombre Invisible, en realidad, obviamente yo no puedo pensar con precisión lo que ellos piensan, pero en el avance de lo que yo veo que hacen estas corporaciones en el mundo del Internet es pensar como la iglesia. Ellos piensan en décadas, en siglos, no piensan en años. Porque lo que hacen esto, claro, es casi un tubo de ensayo el que hacen con el jueguito de los muñequitos. Porque lo que realmente ellos están buscando hoy por hoy es, le daba un ejemplo en la pausa, es decir, ¿qué tal si usted va a un viaje a Egipto, se va a pasear por las pirámides y cuando apunta con su cámara en tiempo real a una pirámide, se aparece ahí Cleopatra, bien disfrazada, y le explica la historia de las pirámides? Y le cuenta con quién ha estado ella y quién era su esposo y que su esposo está ahí enterrado. Es decir, me parece una cosa fantástica. ¿Y eso se podrá? Se puede implementando esta realidad aumentada. Ya lo han hecho. Porque cuando tú filmas algo en tiempo real y aparece el muñequito Pokémon, pues ya puedes hacerlo. Y como decía, eso es en el ámbito turístico. Porque en el ámbito más humano, más útil, puedes hacerlo también con fines de la salud. Es decir, tú puedes usar la cámara, el médico te filma, te pone en tiempo real y te puede hacer aparecer en qué sectores de tu cuerpo tienes dolencias, qué musculatura está mal o qué ataques. ¿Y cómo puedes se tener. puede hacer eso, Fabián? Esos son algoritmos, es decir, una compilación de datos casi matemáticos que es el mundo de los ingenieros, de los desarrolladores de software, o es decir, de programas. Porque yo lo que intento un poco acercarme de manera bastante tímida es a través de lo normativo, porque yo me he formado como abogado y me gusta intentar regular y tener una normativa en esto. Pero lo que yo concluyo, Hombre Invisible, es que las corporaciones grandes del primer mundo lo que nos dan a nosotros son migajas de la tecnología que ellos desarrollan. Un ejemplo, las pantallas planas, que para nosotros hace varios años atrás era una maravilla, ellos ya lo tenían hace casi una década atrás, pero te seguían vendiendo esas teles con cola gigantesca porque querían ganar más dinero. Los delitos informáticos que se conocen, que se han introducido, se han dado ideas para poder inventar una página exactamente igual a la de página Fides, donde ofertan un auto de promoción, pero porque le tienes que dar dinero. Entonces también se puede incurrir en delitos, pero toda la finalidad es dinero y dinero y dinero, lamentablemente. Pero cuando tú tienes un desarrollo y tienes un Estado que puede regular una normativa relativamente formal o estética, completa, que además reúna a todos los actores de un Estado, por supuesto, defensorías del pueblo, sociedad civil, actores, fundaciones. Entonces la cosa va así. Con Fundación Redes se ha estado elaborando un proyecto de ley, también un anteproyecto con una comisión de la senadora Cifuentes, que está bastante cerca de esto, que es la violencia contra la prevención de violencia digital, que está ahí en el avance. No lo conozco con precisión cómo está el desarrollo, pero se intentan, es decir, hay intentos donde se necesitaría implementar a todos los actores, porque es un desarrollo, es un avance. En el ejemplo que hablábamos de Argentina, Argentina ha promulgado una ley en el 2009 de delitos informáticos, pero hasta la fecha les cuesta aplicar esa norma, y eso que en Argentina se puede decir que hay una disciplina jurídica.
Entonces, lo que hay que hacer es intentar, más que, como decía, elaborar ley, es intentar proponer estándares, protocolos y talleres. Y lo hacen eso a través de la AGETIC. Yo estoy en el grupo de seguridad de la AGETIC, donde se está... ¿Qué es la AGETIC? La AGETIC es la Agencia de Tecnologías de la Información y la Comunicación, que se ha creado mediante un decreto supremo. ¿Del gobierno? Del gobierno. Y se intentan desarrollar varios temas, vamos a ver. ¿Y usted está participando ahí? Yo estoy participando en la comisión o comité de seguridad, donde se está haciendo la implementación, o se está pretendiendo hacer la implementación del Centro Integral de Riesgos Informáticos. Es decir, que todas las instituciones públicas tengan un sistema de control informático lo suficientemente robusto como para que el día de mañana, como se ha visto en las noticias, no aparezca que Chile nos ha hackeado nuestra página de las Fuerzas Armadas. Es decir, tener un esqueleto lo suficientemente estructurado o mínimamente tener algunos recursos o vías para poder reclamar ello. Es decir, poder decir, oye, ¿por qué me haces esto? Porque no importa el quién, importa el qué. Porque esto de lo digital, lo curioso es que lo puedes utilizar o como medio o como fin. Eso se denominan los delitos informáticos. Hay dos escuelas que batallan bastante, algunos que pelean por decir que el delito informático es un fin y otros que dicen que es simplemente un medio, como en los años pasados era una carta donde te amenazaban, ahora es en la pantalla. Y como digo, hombre invisible, yo voy a seguir insistiendo en que si la tecnología no mejora nuestro modo de vida, no sirve para nada. Y quisiera, no sé si ir cerrando con alguna temática, con lo que dice un pensador francés, que lo ha hecho en el último Congreso de Telecomunicaciones, que señalaba un aforismo bastante interesante, un latinazgo jurídico, que decía, quod non est in actis, non est in mundi. Es decir, lo que no existe en las actas, no existe en el mundo, con el registro. Y decía, hoy por hoy, si yo busco Fabián Espinosa en Google y por ahí no se me encuentra, no aparece, de por sí crean un escepticismo en la persona. Dicen, oye, ¿será él? ¿Quién es? ¿Será verdad que se llama así? Una pausa, Fabián Espinosa. Usted esta noche está haciendo, le estamos escuchando. Nos aguarda, por favor. La francesa. Para una alimentación saludable, un complemento ideal son las deliciosas galletas Salvado Natural de la francesa. Atención, si usted está por la zona de Sopocachi, le invitamos de lunes a sábado, mañana sábado, a nuestra agencia de Sopocachi, ubicada en la calle Fernando Huachaya, esquina Sánchez Lima, edificio Nicol, local 5, donde podrá encontrar las saludables galletitas Salvado Natural. La francesa, tradición y calidad. El Invisible y sus auspiciadores, pero vamos antes a Mentizan Inti. Mentizan Plus Día en sobres, para ser administrado durante el día. Sus componentes químicos incluidos han sido adecuados específicamente con el propósito de evitar somnolencia y desgano durante las horas de mayor actividad mental o física, o cuando se requiera un completo estado de alerta. Mentizan Plus Noche en sobres ha sido elaborado con el propósito de permitir un sueño reparador, el que habitualmente está perturbado por la congestión nasal, catarro o fiebre, con la ventaja adicional de no causar síntomas tipo resaca matinal propia de los antigripales clásicos. También existe Mentizan Plus en tabletas. Cada sobre contiene vitamina C, la que permite incrementar las defensas en la lucha contra las afecciones gripales. Mentizan es de Inti. El Invisible, sus auspiciadores en Radio Fides y Fides Televisión. Vamos a la última parte, esa cultura digital, con Fabián Espinosa, abogado digital. ¿Nos aguardan, por favor? Regresamos. Ya vuelve
El hombre invisible. Hola. Buenas tardes, arrancamos el programa. Toda la diversión y el entretenimiento harán una explosión en tu televisor. En un contacto explosivo. De lunes a viernes, a partir de las 16:30 hasta las 17:30. Por Fides TV. Todos los domingos a las 19 horas. Ciclo de películas que marcaron la historia. Los Miserables es una novela del político, poeta y escritor francés Victor Hugo, considerada como una de las obras más conocidas del siglo XIX. La novela, de estilo romántico, plantea a través de su argumento un razonamiento sobre el bien y el mal, sobre la ley, la política, la ética, la justicia y la religión. El autor confesó que se había inspirado en Vidocq, criminal francés que se redimió y acabó inaugurando la Policía Nacional Francesa, para crear a los dos protagonistas, y que la historia de su país le había inspirado para situar el contexto histórico. Los Miserables. He traído a un rico con su hija. Me han salvado de ir a la cárcel. Me han dado un vestido. Butaca Fides presenta Los Miserables. Ciclo de películas que marcaron la historia. Todos los domingos a las 19 horas. Solo por Fides TV. Fides Televisión presenta Los Intocables. Nadie vio nada, nadie escuchó nada. La misma historia. ¿A qué debo el honor, señor Ness? ¿Le gustan los pastelillos? Estos son italianos, pruebe. Lo único que puedo aceptarle, Terranova, son respuestas. Te diga. ¿Qué pasa? ¿Se me culpa de un nuevo crimen? Ya ha perdido otro cliente. Angelo Cestari ha sido... Estás viendo El hombre invisible. Fabián Espinosa, tiene 4 minutos, Fabián, su resumen de esta charla de 50 minutos que ha sido muy interesante. Gracias. ¿Cuáles son los conceptos que usted quisiera recalcar como la parte final? Claro, mira, Hombre Invisible, lo que pasa es que lo que necesitamos nosotros es actualizarnos al avance de la sociedad. Como dicen muchos entendidos en este tema, la sociedad avanza tan rápido como su información y como debería avanzar el Internet. Entonces nosotros deberíamos actualizarnos, debería haber varios talleres de lo que se llama la alfabetización digital, y a mí me parece totalmente grato que hayan espacios cada vez mayores en los que se puede interactuar y hablar de esto. Justamente acá en Bolivia, la siguiente semana, el día jueves, estamos organizando en la que se llama Internet Society, la Sociedad del Internet, que es una corporación global sin fines de lucro, que intenta crear capítulos donde capacita de temáticas de Internet. Y vamos a tener la suerte de poder estar ahí con el relator especial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para la Libertad de Expresión, que va a estar un día antes con la Fundación UNIR en la Asociación de Periodistas, justamente. ¿Va a estar en La Paz? Va a estar en La Paz, y el jueves va a venir él, justamente ¿Desde invitado Washington? No sé exactamente dónde está él, pero va a llegar invitado por la Fundación UNIR, tengo entendido, el día miércoles. El jueves está en el cronograma de este capítulo de Bolivia del Internet Society, donde yo también estoy como panelista. Y el día viernes... ¿Dónde van a ser esos paneles? Esto va a ser el jueves de 8:30 a 6 de la tarde en el auditorio de la Unifrance, de la Universidad France Tamayo. Sí. Y el viernes... ¿Eso está dónde? La France Tamayo está empezando el túnel
que sale a principios de Sopocachi, no lo conozco bien, sí. Y justamente al día siguiente en la Universidad Católica tenemos este Cyber Camp andino, en el que también no va a estar el relator, claro, porque debe tener agenda full, pero la Católica lo ha organizado de otra manera para ver la perspectiva de este Cyber Camp andino, que ha estado el año pasado en Santiago y en Lima. Entonces a mí me parece sumamente grato que cada vez haya más grupos de espacio en los que se hable de esto, porque hablando de esto es como se pueden solucionar las cosas, y que necesariamente mejore nuestro estilo de vida, que nos ayude a desde leer la Biblia más rápido porque te lo ordenan los proverbios, hasta jugar o poder encontrar la ubicación que tienes en tus mapas y simplemente, más que todo, proteger tus datos, tu información. Fabián, muchas gracias, muy interesante. Es un mundo que no tiene fronteras, que solo tiene horizontes abiertos. Su despedida, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a usted, Invisible. ¿Ningún comentario final? El comentario es que puedan apersonarse a estos dos eventos del jueves y el viernes para poder... ¿A qué teléfono hay que pedir información si la gente quiere? En la Católica, en el teléfono central donde lo encuentran para encontrarse, se pueden registrar por la página web de la UCB en La Paz para el Cybercamp del viernes, que es de las 8:30 el viernes 26 de agosto, de 8:30 a 6. ¿Y el jueves? Y el jueves en el auditorio de la Universidad Franz Tamayo, de ISOC, donde también está la página de ISOC, que se escribe isoc.org.bo, donde puedes hacer registro virtual. Gracias, Fabián. El Invisible les desea un feliz fin de semana. La cita es el próximo lunes, a partir de las 7 de la noche. Les espero. Hasta entonces. El Hombre Invisible fue presentado por Agua Natural Villasanta y Droguería Inti.